¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este largo estudio que estamos haciendo del Evangelio de Marcos. Hoy día nos toca comentar el pasaje de Marcos que va desde el capítulo 11, versículo 27 hasta el capítulo 12, versículo 12. Pero sin más dilación, vayamos al texto. Y vamos a recordar que en el capítulo anterior, que en el episodio anterior, habíamos dejado a Jesús enseñando, había, había enseñado acerca de la fe en la oración, ¿se acuerdan? Que nosotros habíamos dicho que en realidad tenía un significado más profundo que ese que estaba eh, prediciendo la destrucción del templo. Y en fin, de eso se trataba el episodio pasado, de las predicciones de Jesús de la destrucción del templo, veladas o no. Comencemos entonces con el versículo 27, que dice así: Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Estoy leyendo desde la Biblia de las Américas. Y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Paremos un poco por aquí. Llegan entonces las autoridades del templo, y lo primero que hacen es cuestionar a Jesús sobre qué lo califica como, como el líder espiritual que está haciendo, digamos. Y con qué autoridad él hace cosas como echar a los mercaderes del templo, que fue lo que había ocurrido en el episodio anterior. Y uno espera que aquí Jesús se revele como el Mesías. Eso es lo que corresponde desde el punto de vista lógico. Pero las cosas tienen otro rumbo, toman otro rumbo. En particular uno puede preguntarse, ¿hay algo de malo en que los líderes del templo le pregunten a Jesús en qué fundamenta su autoridad? No, en principio no hay nada malo. Estamos discutiendo sobre alguien que pretende liderar al pueblo. Por lo tanto, es muy necesario que muestre cuáles son sus credenciales. De hecho, uno debería preguntarse también cuáles son las calificaciones que tienen aquellos que intentan posicionarse como líderes del pueblo, como líderes de la iglesia. Pero sigamos. Versículo 29. Y Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta. Respondedmela, y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquí uno sospecha que Jesús se da cuenta de que la pregunta no es sincera. Y ese es el problema de las autoridades del templo. No es que ellos cuestionen la autoridad de Jesús. No, eso es aceptable. El problema es que no lo hagan sinceramente. Que hay una trampa por detrás de eso. Y Jesús se da cuenta de eso. Entonces por eso él va a responder con otra pregunta, lo que es muy usual entre rabinos. Dígase de pasaje, dicho sea de paso, ¿no? Entonces Jesús pregunta en el versículo 30, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y esta es una pregunta crucial. Jesús se remite a Juan el Bautista. No deja hablar de él. Él dice, ¿qué importo yo? Veamos Juan el Bautista. El bautismo de Juan era del cielo, y cuando dice del cielo es un eufemismo para decir de Dios. ¿Era de Dios o era de los hombres?
¿Había sido enviado por Dios o Juan el Bautista se las daba de maestro por él mismo, por él mismo y en realidad fue todo un engaño, fue toda una invención? ¿Eh? ¿Qué creen ustedes? Y en realidad lo interesante es que Juan el Bautista lo que hizo en su ministerio fueron dos cosas. Una fue llamar a arrepentimiento, llamar a Teshuvá. Teshuvá es el regreso a Dios. Y la otra es anunciar la llegada del Mesías. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que si el, el arrepentimiento al que llamaba Juan, si el ministerio de Juan que anunciaba el arrepentimiento era verdadero, entonces ellos mismos deberían haber tomado ese camino de arrepentimiento, de regreso a Dios, de corregir sus errores, y al mismo tiempo deberían haber aceptado al Mesías que era anunciado por Juan. Y Juan anunció que el Mesías era Jesús. Por lo tanto, si Juan era un verdadero profeta, si Juan era un verdadero enviado de Dios, un mensajero de Dios, entonces, ¿por qué los sacerdotes no hacen lo que dijo Juan? Arrepentirse y aceptar a Jesús como el Mesías. Entonces aquí vemos que la contrapregunta de Jesús es crucial. Ahí está el meollo. Versículo 31. Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creíste? Y como ya dijimos, el creer en el mensaje de Juan implicaba aceptar a Jesús como el Mesías. Y por otro lado, si no creyeron ni siquiera en el llamado de Teshuvá, en el llamado de arrepentimiento de Juan, uno pregunta ¿por qué líderes religiosos no aceptarían una reconsagración a Dios? ¿Cuál es el problema? Bueno, hay dos problemas, como vemos, que podemos adivinar aquí, y esta sospecha se va a ver confirmada más adelante. Una es que aceptar la predicación de Juan implicaba aceptar a Jesús como el Mesías. Y lo otro es que aceptar la predicación de Juan implicaba aceptar el ministerio de un líder independiente al templo. Y eso se les salía del control, se les escapaba de las manos justamente a los líderes del templo. Y ellos no querían perder poder. Y como vamos a ver más adelante, este es el meollo, la raíz de todo el problema que va a desencadenar finalmente la crucifixión de Jesús. Sigamos, verso 32. Entonces las autoridades del templo decían, bueno, si decimos del cielo, entonces dirá, ¿por qué no creíste? Mas si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban a Juan, que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y aquí entonces se cae la otra mitad de la máscara, ¿no? Los líderes del templo quieren controlar al pueblo, pero no pueden controlar al pueblo si ellos rechazan a uno de los héroes del pueblo, porque el pueblo pensaba que Juan Bautista era un profeta. Si ellos negaban a Juan el Bautista explícitamente y públicamente, perderían el control de la multitud, y la multitud se volcaría contra ellos, y perderían el poder finalmente. Entonces aquí estamos viendo que de lo que se trata es de un juego de poder. Los líderes del templo no quieren perder su posición. Eso es lo que está ocurriendo. Verso 33. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas.
Y déjenme decirles que cuando yo leía este pasaje, me molestaba esta actitud de Jesús de pasarse de listo, de decir, bueno, como ustedes no me contestaron, yo tampoco les contesto. ¿Por qué? ¿Por qué él no declara legítimamente y fielmente que él es el Mesías? Bueno, uno de los problemas de mi lectura anterior era que yo paraba de leer en este versículo, porque aquí se termina el capítulo 11. Y generalmente nosotros terminamos de leer cuando se acaba un capítulo. Pero el problema está en que las divisiones de capítulos en el Nuevo Testamento están lejos de ser inspiradas, fueron hechas en la Edad Media y están muy mal hechas. Porque de hecho, si uno pasa al capítulo siguiente, el capítulo 12, uno se encuentra con la siguiente afirmación. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Ese entonces y ese comenzó nos remiten a la escena que acabamos de leer. El capítulo 12 continúa la misma escena que habíamos dejado en el capítulo 11. Por lo tanto, lo que ocurre ahora tenemos que ligarlo con lo que acabamos de leer. ¿Y a quién comenzó a hablarles? Bueno, a las autoridades del templo con las que Jesús estaba conversando. Y ahora les habla en parábolas. Y les dice, un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Y la primera parte, hasta donde dice y edificó una torre, ya de inmediatamente nos pone en contexto porque nos recuerda la parábola de la viña que se encuentra en Isaías capítulo 5. En Isaías capítulo 5 dice, cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado cerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella, y también excavó en ella un lagar, y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Eso es el capítulo 5 de Isaías. Claramente, la descripción que hace Jesús nos lleva a recordar el capítulo 5 de Isaías. Y aquí Jesús está hablando delante de especialistas en las Escrituras, delante de sacerdotes y de escribas y de los ancianos del pueblo que conocían las Escrituras de memoria. Así es que el contexto cultural en que se enmarca esta parábola es claro y evidente. Pero hay diferencias que vamos a ver inmediatamente. Hay una parte, ahora comienza a diferenciarse Jesús. Jesús dice, la arrendó la viña a labradores y se fue de viaje. Eso no está en Isaías 5. Y vamos a ver que esto es una diferencia crucial. Versículo 2. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Bueno, aquí ya es muy interesante, porque en la parábola de Isaías capítulo 5, el problema eran los frutos de la viña, que dice el versículo 12 del capítulo 5 de Isaías, y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres, uvas amargas. Entonces en Isaías 5 el problema era que la viña había dado malos frutos. Evidentemente, la viña representaba en Isaías 5 a Israel.
Pero aquí, en la parábola de Jesús, el problema no es la viña ni sus frutos. El problema son los labradores que debían cuidar la viña, porque ellos estaban arrendando esa viña. ¿Quiénes son los labradores? Bueno, va a quedar claro, creo yo, que los labradores representan a los líderes espirituales del pueblo, justamente los que estaban conversando allí con Jesús. Mientras que la viña representa al pueblo del reino de Dios. Versículo 4. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Está hablando de los profetas, ¿no? Y envió a otro, y a éste lo mataron. Y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Aquí sigue hablando de los profetas, e incluso está haciendo alusión a Juan el Bautista, creo yo, porque Juan el Bautista es tenido como profeta por el pueblo, pero termina siendo decapitado por Herodes, la autoridad política en Israel. Seguramente con la venia de las autoridades religiosas. Así es que claramente lo que está haciendo Jesús ahora es contestar las preguntas que se habían hecho en el capítulo anterior, al final del capítulo 11. Jesús está diciendo, sí, Juan el Bautista, como todos los otros profetas, fue enviado por Dios para cobrarle a estos labradores, para recoger el fruto. ¿Y cuáles son el fruto? Finalmente son las personas que hacen teshuvá, que toman la vía del arrepentimiento y vuelven a Dios. Ese es el fruto finalmente, pero acaban matando a los profetas. Versículo 6. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Y esto es fantástico, porque aquí Jesús se está presentando a él mismo como el Hijo de Dios. Ahora, recordemos, esto lo dijimos al comienzo del libro de Marcos, recordemos que el título Hijo de Dios bíblicamente no tiene implicación divina, no implica divinidad, pero sí implica mesianismo. El Hijo de Dios es el Rey de Israel. Así es que Jesús se está presentando como el heredero al trono de Israel y como el rey escatológico, el rey mesiánico que va a gobernar sobre todo el mundo. Verso 7. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y aquí se revela el punto crucial que nosotros veníamos anunciando hace un rato ya. El problema es una pugna de poder. Si Jesús asume su lugar como rey de Israel, entonces los líderes espirituales pierden su posición. Y los líderes espirituales, no queriendo perder su posición, lo que hacen es matar al rey, a Jesús en este caso. Así es que Jesús va a anunciar ahora en esta parábola su propia suerte, su propio destino, su propia crucifixión. Verso 8. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Esto es un anuncio de que Jesús va a morir fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén.
¿Qué hará entonces el dueño de la vida, versículo el dueño de la viña, versículo 9? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Y aquí él está anunciando el destino del pueblo, o por lo menos el destino de los líderes del pueblo. Seguramente está haciendo una alusión a la destrucción del templo. Pero aquí hay algo problemático, porque dice, y dará la viña a otros. Es decir, el pueblo, el reino de Dios, va a ser transferido a otros. ¿Quiénes son esos otros? ¿Acaso el Evangelio de Marcos está anunciando aquí que el reino será pasado a los gentiles? Recuerden que para Marcos es un tema importante porque su público son romanos, son gentiles. Entonces, tal vez Marcos está diciendo que ya que los líderes de Israel rechazaron al Mesías, la oportunidad de entrar al reino es dada entonces a los gentiles. Y aquí estamos en un problema, y yo me siento realmente mal porque estamos realmente al filo de la teología de la sustitución, que postula que los gentiles sustituyeron a Israel como pueblo de Dios, que la iglesia sustituyó a Israel como pueblo de Dios, cosa que yo no creo. Hay que leer el libro de Romanos en los capítulos 9 al 11 para darse cuenta de que eso no es tan así. Pero en fin, aquí no estamos leyendo a Pablo, estamos leyendo a Marcos, que tiene un público gentil, y por lo tanto probablemente Marcos esté tratando de subrayar este punto para darle importancia a su público. Pero bueno, versículo 10. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso en nuestros ojos. Esta es una cita del Salmo 118, versículos 22 al 23, ¿no? Que dice textualmente lo que acabamos de leer. Y ahora nos asalta una duda. Esta piedra que los constructores desecharon, ¿cuál es? ¿Es Jesús o son los gentiles? Porque tanto Jesús como los gentiles fueron desechados por los líderes de Israel. Y los dos ahora toman un papel protagónico a los ojos de Marcos. Jesús, porque finalmente va a ser resucitado y va a ser colocado por Dios como Mesías. Y los gentiles que van a entrar al reino de Dios, van a formar la iglesia. Bueno, en otros lugares del Nuevo Testamento, en particular en Hechos capítulo 4, versículo 11, se interpreta a la piedra como refiriéndose a Jesús. De hecho, Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y procuraban prenderle. Ahora las autoridades del templo buscan arrestar a Jesús. Pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y dejándolo, se fueron. Y aquí termina el pasaje de hoy día. Las autoridades del templo se dan por aludidas. Ellos se dan cuenta que Jesús en esta parábola habla de ellos. Habla de ellos. No de Israel entero, sino que de ellos. Así es que esto nos aclara un poco la película.
nos muestra el pasaje de hoy día cuál fue el conflicto central entre Jesús y las autoridades religiosas, una pugna de poder. Las autoridades del templo no querían perder el control sobre el pueblo de Dios. Yo me pregunto hoy día cuántos problemas hay en la iglesia por conflictos de poder. Y esto nos reafirma algo que ya hemos venido diciendo. La lucha por el poder, la búsqueda del poder es absolutamente anticristiana. Va de choque, va en colisión frontal con los principios del reino de Dios. En el reino de Dios, la autoridad se gana sirviendo, no buscando el poder. Y es esta búsqueda del poder lo que finalmente lleva a las autoridades religiosas de la época de Jesús a negar a Jesús y condenarlo a muerte. Ojalá que la experiencia nuestra y de la iglesia cristiana sea distinta y que podamos pasar todos por un proceso de arrepentimiento como lo predicó Juan y podamos todos entrar en el reino de los cielos y muy pronto encontrarnos con nuestro Dios y vivir con Él para siempre. Que tengan todos un muy feliz sábado y nos veremos en otro episodio de la Biblia bajo los lentes. Chao.